Nada más le quiero contestar de bolón aquí a Claudio Enrique, de bolón de bolón. Claro, Este, tienes 4 minutos para decir tu opinión. ok, Vamos subiendo ok, gente, por eso puse el Showtime para seguir subiendo y que no te muchas interrumpan. Adelante. gracias, muchas gracias. Pues todos, todos somos conscientes, o sea, hasta la gente beneficiada, hasta la gente que recibe un apoyo social, hasta la gente que va a las marchas a apoyar a López Obrador o a Morena. Todos somos conscientes, no somos niños chiquitos, ¿eh? No nos hagamos los ingenuos o los inocentes, que en Morena hay mucha corrupción, que en Morena hay venta de candidaturas, que en Morena hay dedazos como lo había en el viejo PRI, que hay grupos de poder, hay mafia del poder, vaya qué irónico, ¿eh? Hay mafias del poder y una muestra de eso es que a Noroña ya no querían respetarle el lugar que le correspondía. Tuvo que manifestarse y la gente también manifestó su inconformidad. Solamente así le dieron el lugar que le correspondía. Entonces, como hay muchos expristas, traen mañas del viejo PRI a Morena. En pocas palabras, no nos hagamos ingenuos. Morena es el nuevo PRI. Se le ha dado tanto poder a Morena que los líderes del partido ya se sienten dueños del país, ya se sienten la nueva jerarquía. Este, Necesitamos una nueva oposición limpia, sin el PRI, sin el PAN, porque desgraciadamente, aunque sabemos que Morena está corrompido, pero no tenemos de otra más que seguir votando por ellos. ¿Por qué? Porque votar por el PRI sería mandarle el mensaje a todos, incluyendo a Morena, de que hagas lo que hagas es perdonable. ¿Y qué crees? No, no es perdonable. Me comenta aquí una persona en los comentarios que está MC. En MC pues salió el escándalo del desvío de recursos del gobernador Samuel, ¿no? Y me contesta, ay, pero es que es la persona, no el partido. Pensar que es la persona y no el partido es como si dijeras que Morena no tiene nada que ver con el caso de Segalmex, o con los sobres amarillos de Pío, o con los contratos de Filipa, o con las empresas de las que se enriquecieron los hijos de López Obrador. Ay, es que son las personas, Morena no tiene nada que ver. Claro que no. Ya este partido ya es una mafia. Así como el PRI fue una mafia en su momento, cuando tuvo el poder y gobernaba prácticamente todo el país, así Morena ya se está convirtiendo. Pero realmente no queremos o no podemos volver a votar por el PRI, o no podemos votar por alguien, un candidato o candidata de oposición, mientras venga aliado con el viejo PRI, que ya sabemos lo que es lo que tenemos que entender. Tienen que disolverse esos partidos para que renazca una nueva oposición y que atraiga a toda la gente, como su servidor, que soy apartidista, y lo demuestro que soy apartidista porque critico a todos. No estoy defendiendo a nadie ni favoreciendo a nadie. Y también el día que suceda eso, van a jalarse a tanta gente que está inconforme en Morena, como lo de que le hicieron a esta persona indígena de quitarle la diputación para dársela a Sergio Mayer. ¿Creen que es el único? Este señor porque levantó la voz. Pero imagínense cuánta gente que le han hecho esas cosas y se quedó callada para no quedar mal con el partido, no quedar mal con los líderes. Hay demasiada gente inconforme en Morena. Cuatro Pónganse segundos. pilas. López Obrador les dejó la receta. Tiempo. Adelante, Lix. Bueno, Ahora mira, sí habla. hay muchos temas en los que no se ha eh, profundizado completamente. Hace rato se estaba hablando de un cerro y yo me metí a internet y ese cerro se llama Paola y está en la comunidad de Santana, La Chihualpa, en el municipio de Temascalapa, Estado de México. Si no se pudieron dar cuenta de que había un cerro que por cierto tiene una altitud de más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, que podía perjudicar a este aeropuerto o supuesto aeropuerto.
Quiero decir con esto que son errores que han dejado pasar y que han costado miles de millones de pesos a México. Entonces, no podemos dejar pasar esos errores, porque bien sabemos que están diciendo que necesitan el 90% de una especie de gratitud y un 10% de profesionalismo. Entonces, eso está perjudicando a México. Por otra parte, la ingeniera de Pemex nos vino a dar una lección, porque yo no conozco de ese tema, pero punto a punto estuvo dando los pormenores de las decisiones incorrectas que vino a hacer el agrónomo que estuvo en Pemex. Y eso, pues, cuesta a México y nos cuesta a todos. Por lo tanto, no podemos estar siguiendo con esa clase de errores, que no son errores, son cuestiones que son premeditadas y que son para tratar de beneficiar a gente que está afín a Morena, llámese bejaranos, llámese toda la gente que sabemos que está en la nómina y que está recibiendo está recibiendo salarios y beneficios que están muy por encima de la gente que debería de ganar lo que merece. Esto es la clase media, inclusive la clase que trabajadora, las maquiladoras, está dejando un país devastado, está dejando un país completamente indefenso y que si sigue de esa forma no sabemos a dónde va a parar. Lo que sí sabemos es que eh, la pregunta que se hizo en un principio, si era un error o era un beneficio el hecho de que este señor, el cabecita de algodón, estuviera, creo que simplemente con estos 6 años nos dio una demostración de que es una persona incompetente con cientos de miles de personas que también son incompetentes y que están tomando beneficio y que eso no se vale, porque México son 130 millones de personas y yo sigo insistiendo en la cuestión del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que es el único poder que es contrapeso del Poder Ejecutivo y en este caso también del Poder Legislativo. Al no poder cambiar una sola coma, están dejando a nuestro país en un estado indefendible. Es Bien, cuanto. Lix, préstame tu lugar, ahorita te subo. Gracias, Dross. Buenas noches a ti y a todo tu panel. Oye, pues, mira, yo para empezar me gustaría decir que me da hasta tristeza eh, la, que no hay oposición por ningún lado. Ni los que tienen un partido como tal, los de la derecha, ni los libertarios, que algunos están siguiendo esta moda que viene de Argentina, que no son ni de aquí ni de allá, son libertarios, y independientes como este cuate que acaba de anteceder. Entonces, pues sí es un poco triste porque no avanzamos más. Si nos presionaran más, y tú sabes que cuando hay presión, pues se avanza. Pero con una oposición que se pasa repitiendo lo mismo, siempre están denostando. Hace cuenta que pues todos somos tontos, ¿no? Pero no se dan cuenta que tontos, 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 y ya se perdió todo. O sea, perdieron el ejecutivo, perdieron el legislativo, ya perdieron hasta el judicial, que era el último bastión de la derecha. Han perdido absolutamente todo y nosotros seguimos siendo los tontos. Todo se trata de humillar, de que somos, no sé, ven hasta lo del rey, ¿no? El hecho de que le den, para mí algo muy importante que le dio dignidad al pueblo de México fue el presidente, de ya no ser agachones con nadie. Entonces, incluso hasta eso les dolió a la derecha, ¿no? Que estemos empezando a tener dignidad. Es tiempo de mujeres, es tiempo del pueblo, es tiempo, ya se acaba de aprobar lo de los pueblos originarios. Por todos lados se recordó en su primer día de la mañanera, pues al 68. Creo que está siendo una presidenta también muy congruente con todo. Ella creo que desde ahí salió.
Creo que desde ahí dijo, tengo que hacer algo por México y miren hasta dónde ha llegado. Entonces, definitivamente es una tristeza la oposición. Ojalá lleguen alguien. Yo no veo a nadie del PAN, del PRI, mucho menos estos independientes. Solo se la pasan pues denostando, porque ni siquiera tienen argumentos, ¿no? Entonces, pues mira, yo me quedo hasta aquí. Si quieres, puedes pasar el tiempo a otro. Gracias. Adelante, usuario. Abre tu micrófono. Ahí creo que ya por ahí está Sí, abierto, sí, te ¿no? escuchamos muy bien. Mira, yo estaba escuchando lo que acaba de decir Cultural. En realidad, pues sí, se ha perdido pues casi todo por parte de la oposición, ¿no? Y no hay una oposición organizada, sin que eso signifique que lo que está haciendo Morena sea lo más correcto, ¿no? Yo escuchaba hace rato a la ingeniero, escuché lo último, por ahí no coincido con algunos datos que manejó de Pemex, porque la realidad es que en el país se consume 1 millón de barriles de gasolinas diarias, no los 2 millones que ya manejó. Esa información sale efectivamente del sistema de información energética. Sin embargo, para poder generar o para poder refinar y que se produzca 1 millón de barriles de gasolina, se requieren 3 millones de barriles de petróleo crudo. La calidad del petróleo de la mezcla mexicana es muy mala, contiene demasiado azufre. Es decir, si se quisiera ser autosuficiente, lo primero que tendría que lograr Pemex es producir 3 millones de barriles de petróleo crudo y que todo se pudiera refinar en pues vamos a hablar de una vez como si refinara Dos Bocas en las 8 refinerías. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, se necesitan 3 barriles para uno de gasolina, ¿no? Entonces, si Pemex actualmente está produciendo solo 1,5 millones de barriles de petróleo crudo, es imposible lograr la autosuficiencia o la famosa soberanía en combustibles, ¿no? Sin embargo, es una narrativa muy atractiva porque para mucha gente dicen, el presidente es un nacionalista, el presidente quiere que el país, que no se lleven el petróleo los extranjeros o los privados. La realidad es imposible lograr la autosuficiencia en gasolinas en tanto no se produzcan 3 millones de barriles. Pero aún así, suponiendo que dentro de 2 o 3 años se tuvieran los 3 millones de barriles, no existe la capacidad instalada en refinerías para poder refinar esa cantidad de petróleo, ¿no? Hay una mentira que se ha manejado mucho también en las mañaneras, que dicen que en 40 años no se construyó, pues es una mentira media, no se construyó ninguna refinería. En realidad no se construyó ninguna refinería en 40 años, pero cuando se construyeron las 6 que operan hoy en México, su capacidad de refinación era de solo 560,000 barriles entre todas cuando se construyeron. En estos últimos 40 años, todas las refinerías de México se han ampliado en su capacidad de refinación. Hace rato hablaban de la refinería de Salamanca. La refinería de Salamanca inició con 50,000 barriles. Es la refinería Sepúlveda Amor. Y ahorita en este momento, con las ampliaciones que se hicieron en esos últimos 40 años que dicen que no se construyó nada, la capacidad de refinación es de 240,000, sin embargo está trabajando a la mitad, solo está operando al 50%, no al 40% que decía la ingeniera. Tiempo. Adelante, Itan. ¿Qué Abre tu tal? Buenas micrófono. noches. Muchas gracias por tu espacio, Dross. Un saludo a todo tu panel y a tus espectadores aquí de tu live. Y gracias por el espacio. Y dale. Pues aquí nada más es para contestar una observación cultural que creo que se bajó. Exactamente no tenemos una oposición que le pueda hacer frente a un partido del poder.
tampoco podemos decir o enorgullecernos de que el partido, bueno, que aquí Morena, el presidente, bueno, el expresidente ya, el viejito cabeza de pañal, bueno, AMLO, perdón, que el expresidente les ya no es una, ya no deja que nos arrastremos, que o nos seamos unos agachones como éramos antes. Creo que al señor se le olvidó que había hecho un libro de que va hasta Trump y que en sus campañas políticas se había dicho que iba a ir a la Casa Blanca a decirle a Trump que se le bajara dos rayitas y que los mexicanos y no sé qué. Y cuando fue a la Casa Blanca con Trump, el señor nada más aprendió a hacer así, sí señor, y no dijo absolutamente a favor de los mexicanos. Al contrario, después de que Trump insultó a los mexicanos de una forma impresionante, diciendo que éramos de los narcos, que éramos de los desvivientes, de todo esto que se ocurrió, AMLO llega y le dice, le agradezco por no ser tan duro con los mexicanos, con los paisanos. Ahora, otra situación. Desgraciadamente, en cuestión política, yo soy apartadista igual que Caballero. Desgraciadamente no tenemos un partido político que en sí le preocupemos como ciudadanos. Siempre, como todo partido político, llegan entre las campañas electorales, van, se humillan, dicen que van a hacer lo mejor para sacar a la colonia, a la ciudad, al estado, al municipio, X cosa adelante. Y después de que se vota, se olvidan de ellos. El ejemplo muy claro, señores, es Guerrero. Guerrero es un estado que desgraciadamente lo han olvidado durante un año y apenas la presidenta fue para ver en qué puede ayudar. Se me hace increíble que primero le dieron prioridad a otras cuestiones, nada más de puro linaje, como la toma de posesión mientras AMLO era presidente, y no se tomó el tiempo para ir allá. Le dieron prioridad a un bailongo, como decía, a ir a ver qué están los amigos guerrerenses. Tanto este gobierno tampoco es un líder, tampoco es un gobierno que nos saque adelante, tampoco es un gobierno que le preocupemos, que desgraciadamente ya estamos divididos. Ya no somos prianistas o panistas o perredistas o no sé algo, ya somos chairos contra fifís, ya somos los pobres contra los ricos, ya somos los ignorantes contra los que saben, ya somos todos contra todos. No me puedo enorgullecer el presidente que pasó, porque desgraciadamente se demostró que él nada más veía por sus intereses y veía nada más como el eterno candidato que fue, echando la culpa a todo el mundo de sus errores, responsabilizando a todos de sus fallas. Y yo siempre lo dije, en sus proyectos de mega obra, él propuso al pueblo sabio. Si las cosas salían, él lo propuso. Si las cosas no salían, el pueblo lo dispuso. Fue por eso tanta porquería tantas horas faraónicas estúpidas que hizo, como el aeropuerto, que sí sabían del cerro que comentaban, por eso la torre de control hicieron más grande, porque no pasaba la señal. Y esas obras faraónicas, que en lugar de invertirle en educación, en medicina, bueno, en salud, en seguridad, en economía, en empleos, en reformas para ayudar a las microempresas o medianas empresas que estaban en problemas, apostó a otra situación y México por eso, por no apoyar a los que realmente necesitaban, por eso México. Tiempo, lamentablemente. Hugo, tienes 4 minutos. Adelante. Gracias, buenas noches aquí. Buenas noches. Más que nada, empiezo con, jamás he visto cosechar sin sembrar. AMLO se va haciendo el mejor presidente de México, un personaje, un gran ser humano, el cual ha hecho bastantes cosas. Ahorita comentaba el señor que que no vio nada que es importante. Tocaba el cambio de poderes y eso se tenía que hacer por el toma de poderes. En Acapulco todavía ni acababa de llover cuando ya quieren la ayuda ya. La gente fifí, la gente que se quiere aprovechar y hablar mal de AMLO, aprovechando estas situaciones, todavía no deja de llover y ya quieren que esté ahí. Ya estaba el ejército, ya estaba ahí la ayuda, los helicópteros, nomás que las televisoras pues no van a decir nada, los medios, las benditas redes sociales que hablamos aquí, aquí sí se lo ve, aquí sí se ve, no lo van a decir en ningún programa de televisión. Ya está el ejército, ya está ahí, ya estaba desde antes. Este señor ha hecho grandes cosas, no son obras faraónicas, son hechos, no es una
un edificio de luces, no es una barda que no se terminó, y hablan también de datos, ¿no? Que escuchaba hace rato los datos que con no sé quién presidente estaban muy altos y no sé qué, pero el dinero de esos datos, ¿dónde está? Nunca llegó al pueblo. Hoy todo lo que se está haciendo ya está funcionando, ya empieza a generar dinero para el pueblo. Y pues sí, dijo primero los pobres, nunca dijo acabaremos con los ricos, como antes decían, acabaremos con los pobres. Entonces, hoy en día hay obras hechas a beneficio del pueblo. Las que se cancelaron era necesario porque no servían y beneficiaban a unos cuantos nada más que hoy lloran por sus privilegios. Todo lo que se está manejando es para el pueblo, empezó por los más débiles, sigue la clase media y los ricos y todos vamos a estar bien. Todo México, nada más es el miedo a que no saben trabajar más que usar malos movimientos. Ese es un problema muy grave que se tiene que ir quitando aquí en México. Todo lo que se provocó se va o todo lo que se hizo para mal se va a reformar, como el Poder Judicial, el cual no beneficia al pueblo. El pueblo está para reformar todos los poderes. Entonces, hoy en día estamos agradecidos con este hombre, aprovechando este medio, pues sí, para decirle gracias por todo lo que has hecho por los mexicanos, fifís, chairos, y estamos divididos porque ellos quieren, porque nosotros estamos bien con Obrador, simplemente no pudieron, jugamos con sus reglas, tienen que acatar lo que viene, ya no son huevos al gusto, simplemente es todos juntos para adelante. Vamos en el mismo barco, tenemos que jalar ya parejo. Nosotros aguantamos 80 años de saqueo, robo, maltrato, de todo. Hoy en día ellos van a estar bien con Obrador, hoy con Claudia, entonces nada más tenerle miedo a lo nuevo, a lo que va a cambiar. Todo cambio es bueno, más que se hizo este cambio en 80 largos años, donde fuimos víctimas de muchas cosas. Hoy afortunadamente no van a sufrir los fifís, también van a estar bien con Obrador. Un gran hombre, gracias, lo despido con mucho amor, mucho cariño a este gran ser humano. Gracias a todos mexicanos. ¡Viva México! Gracias, tiempo. Adelante, Bebé Yoda. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a ser Buenas rápido, noches. no voy a utilizar Tienes- todo el tiempo to- posiblemente. Sí, tienes 4 Solamente, minutos. perfecto, gracias. Buenas noches a todos. Yo soy antipartidista también. Derecha e izquierda son lo mismo. Aunque vayan a decirlo muchos, ¿eso qué tiene que ver? Ambos sirven a los judíos, lo voy a decir así tal cual. Daniel Becker, de la banca Mifel, va a presidir la Asociación de Bancos de México. Es de los Rockefeller, prepárense para más inflación. Esta señora Sheinbaum, como bien saben, es judía. Los judíos no lo dicen abiertamente, odian a los gentiles. Los gentiles les llaman goyim, que son los gentiles, somos nosotros, los que no somos judíos. Y se va a oír conspiranoico, pero no es así, es una realidad. Buscan nuestra destrucción. Así es. Se oye conspiranoico, lo sé. ¿Qué va a imponer esta señora? Pues prepárense para el feminismo recalcitrante. Con esta chica Citlali Hernández, creo que se llama, va a imponer reglas antihombre misándricas, como en Irene Montero hizo en España y Victoria Donna en Argentina. También el aborto va a ser legalizado, ya lo estoy oliendo desde aquí. Se viene una inflación en absoluto al oeste. Y solamente quiero que estén listos y prepárense, porque ahora sí que estamos completamente a la merced del judío. Eso es todo. Muchas gracias. Agradezco tu opinión y cierro tu tiempo. Fueron 2 minutos 15. Adelante, Fernando Ramírez. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que AMLO fue lo peor que le pudo haber pasado a México. Si esos 500,000 millones de pesos que costó el Tren Maya, devastando la selva, hubieran sido utilizados en el sector salud, tendríamos un sector salud mejor que el Grupo Ángeles y sería para todos los mexicanos.
no todos van a ir al Tren Maya ni ha dado resultados, y la recuperación de esa inversión se va a dar en 200 años. Fue dinero tirado a la basura. Ahora bien, Morena actúa realmente de una forma gangsteril. Vimos la forma en que aprobaron la reforma al Poder Judicial, secuestrando senadores, comprando senadores, amenazando a los yunes con meter a la cárcel a toda la familia. Eso se llama delincuencia organizada, que es como están actuando. Y creo que el principal trabajo de Claudia Sheinbaum a partir de ayer es buscar una reconciliación entre todos los mexicanos, porque este señor nos dejó divididos. Yo escucho a los pro AMLO repetir el mismo discurso de López Obrador. Los fifís, los chairos, los privilegios, es el mismo discurso, ya se fue y ojalá no regrese. Claudia tiene que llegar a la reconciliación nacional y buscar cómo volvernos a unir y lograr que México vuelva por el camino del desarrollo. Yo sí soy priista y no me da pena decirlo. Y quieran o no, México es México gracias al PRI de esos 80 años que muchos hablan, que no los vivieron, porque tendrán 40, 50 años, no 80. No saben lo que realmente fue el PRI y todas las instituciones que formó el PRI. Gracias a ellos México había alcanzado un nivel de desarrollo muy, muy alto, que este señor vino a darle en la torre y francamente le deja a Claudia Sheinbaum un país sin dinero, sin forma de desarrollarse. A ver cómo le hacen. Van a tener que subir impuestos, no sé qué irán a hacer, pero desgraciadamente está en ruinas el país, las arcas están vacías. Ojalá que Claudia tenga la inteligencia suficiente, insisto, para terminar con esa división que generó este señor, que volvamos a ser un solo país y que todos vayamos en el mismo rumbo, que se acaben los chairos, que se acaben los fifíes, que se acaben que los ricos contra los pobres. No, señor, todos somos México y debemos todos buscar cómo sacar a este país adelante, porque este señor lo que hizo fue gobernar desde el odio, desde la venganza. Eso fue lo que hizo, destruir todas las instituciones que a él le estorbaban. ¿Y por qué lo dijo? Al diablo con sus instituciones, y no me vengan a mí con que la ley es la ley. Gracias a Dios ya se fue, y yo tengo esperanza en que esta señora, que sí estudió, que sí es gente pensante, logre sacar a México adelante y lo regrese al camino del desarrollo como venía pasando. Muchas gracias. Escucho a todas las personas que suben contra la 4T, contra el gobierno que ahora está pero ¿qué aportan ellos? ¿Qué aportaron sus partidos en 6 años? El presidente se los dijo claramente, nadie, solamente atacar y atacar. Estaba escuchando a la persona esta, la ingeniera de Pemex, la estaba escuchando. O sea, y yo escucho a esta gente, o sea, que sueños guajiros, es que sueños guajiros los que tenemos los mexicanos. Pero, ¿por qué hablar sobre que no se puede, que estamos equivocados, que estamos acabados con este gobierno? ¿Por qué solamente estar atacando y no juntarse y ver? Le dimos la oportunidad al PAN 2 sexenios y no se logró hacer nada. Fue peor la cosa. ¿Por qué seguir atacando y no unirnos para algo mejor para México? Yo, esta señora, la ingeniera, escuchaba como diciendo, o sea, yo te
pregunto a ti y a todos los demás, ¿no quisieran, ustedes no quisieran de corazón que México fuera potencia energética? No lo quisieran de corazón porque no lo hablan de esa manera. Lo desnotan, lo atacan como si no quisieran que algo bueno le pasara al país. Es increíble que gente con tanta estudiada, con valores tan malos, de verdad, sigan atacando a este gobierno, sigan atacando a México. O sea que todos, si no son el PRI, si no es el PAN, vamos a lo peor. O sea, no quieren que... Total, si después de estos 6 años, ¿no? Entonces nosotros mismos vamos a tratar de buscar otra forma de cambiar la forma de pensar. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN no ayudaron de nada. Ahora con ellos vamos a darle la oportunidad. Es todo. Te agradezco. 3 minutos 3. Vamos a dar la bienvenida a mi presidenta. Creo que es una dama. Adelante, 4 minutos. Así como se le dio a los demás. Abre tu micrófono, mi presidenta. Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos. Ha de ser mi presidenta, entonces. Bueno, adelante. No ya. te preocupes. Sí. Mira, para mí el presidente Andrés Manuel vino a darle un cambio de 180 grados a la dirección que llevaba México con el PRI y con el PAN. Ahí se dijo un compañero, es que México lo que es hoy es gracias al PRI que tiene 80 años aquí. Entonces sí es cierto, pero también hay delincuencia, nos dejó deudas, pobreza, narco. Entonces a eso es a lo que me refiero con que el presidente le dio un giro de 180 grados. Y ellos están molestos, no le veo por qué. Todos los cambios son buenos. En 6 años no se puede hacer muchas cosas. Todo lo que hizo el PRI en 80 años no se puede cambiar todo lo malo que hizo el PRI y el PAN. Entonces ellos se quejan de que el presidente está haciendo puras cosas malas, pero no se fijan que la oposición fue una oposición muy mala. La oposición es buena en todos los países, pero desgraciadamente aquí en México se dedicaron nada más a atacar y a denostar al presidente. Tan viles fueron que se unieron y dijeron que no iban a votar nada que viniera del presidente Andrés Manuel. Y tan mezquinos fueron que ni siquiera fueron para apoyar a las ayudas para los adultos mayores. Entonces, eso es una mezquindad, porque a la gente adulta la revolución no le había hecho. La revolución del PRI, que tanto dicen algunos compañeros, no le ha hecho justicia a esas gentes, a los adultos mayores. Se hizo justicia cuando llegó el presidente y les empezó a dar su ayuda de 65 años en adelante para los adultos mayores. Fue entonces cuando se les hizo justicia, mientras no. Pero ellos se han dedicado a atacar y atacar y atacar, en lugar de ponerse a cooperar y decir, no, mira, esto es tan mal, esto sí te lo apruebo y esto no. La Suprema Corte se ha dedicado a liberar delincuentes, a perdonar gente que ha violado, literalmente, gente que ha violado, gente que ha robado, literalmente, gente que ha vivido el huachicol, ha perdonado deudas a empresas, se preocupan más por los extranjeros que por el propio mexicano. Entonces, ¿dónde está ese PRI que tanto dicen que ha hecho por el pueblo de México? El PRI que tanto dicen
ha hecho mucho daño también al pueblo de México, ha saqueado al pueblo de México y lo ha robado. Entonces, eso no lo dicen, eso no lo dicen. Cuando lo digan, entonces sí voy a pensar que a lo mejor sí hay un PRI que sí se preocupa por el pueblo. Hoy no lo hay. Entonces, eso es lo que no ven esas gentes, que hubo un cambio. Cuando se dediquen a hacer una oposición constructiva a favor del pueblo, no a favor de un gobernante, o en este caso, a favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, no les voy a creer. Y ellos van a seguir con su retórica, defendiendo los aviadores que están en la Suprema Corte. No es posible, no es posible. Defendiendo los sueldos millonarios que muchos en nuestra vida no vamos a tener. Tiempo. No es posible. Gracias. Adelante, Itan, para que comience ya el debate. ¿Vas a decir alguna alusión? Sí, por favor, no sé. Adelante, bueno, Itan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Hugo. Buenas noches. Buenas noches. Oye, una pregunta. ¿Tú sabes qué es un debido proceso? ¿Un debido proceso del Poder Judicial, más o menos? Sí, ¿sabes qué es? Un debido proceso, no. Dime. Ok. ¿Sabes cómo se conforma una carpeta de investigación? Más o menos tengo la idea. No, nada más. Bueno, la no, respuesta más es bien sí o no. No, Ok, bueno, ok, bueno, a ver, esta misma pregunta va para mi presidente. Mi presidente, ¿usted sabe cuál es Buenas noches, mi presidente. Buenas noches, Itan. Es presidenta y es perdón, presidenta, a la doctora, Perdón, mi presidenta, buenas noches. No, Oye, una dígale, pregunta. mi presidente, para que no nos confundamos. Sí, Yo me confundí. una pregunta, pensé que era- sí, yo también. Una pregunta, ¿usted sabe cuál es el papel de la fiscalía en un proceso? No sé, pero Ok, si nos una explicas. pregunta, ok, muchas gracias. Oiga, otra pregunta. ¿De casualidad usted sabe cuál es el papel de un abogado cuando mete un amparo? Pues el abogado se dedica a defender a un cliente X, ¿no? Sí, pues, pero ¿usted sabe cuál es el proceso de un abogado cuando mete un amparo? No sé. Ok, bueno, esta es una prueba muy grande, señores, y lo digo con todo respeto, de que critican un sistema judicial y ni siquiera tienen la mínima idea de cómo funciona. Se les dicen que ahorita, por ejemplo, andan comentando que la reforma judicial es lo mejor que puede pasar, y porque el Poder Judicial no funciona y no tienen la mínima idea de cómo funciona. Siguen pensando de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia liberan reos, delincuentes, todo eso, y no son ellos, señores. Ellos simplemente es bajo un debido proceso, bajo una carpeta de investigación que la fiscalía debe demostrar las pruebas necesarias para que el juez determine un veredicto conforme a la ley, conforme a las pruebas que se le presentan. No pueden criticar un sistema que no saben cómo funciona. Ahora, señor Hugo, le recuerdo que una estela de luz no es para que dé beneficios, es un monumento a la corrupción, totalmente de acuerdo, pero es un monumento. Es como si usted me dijera ahorita que el monumento a la revolución espera que le dé millones de pesos, después lo que costó, no. Es un monumento, no es una obra faraónica como el AIFA de que todo lo que costó y se van a tardar 122 años en recuperar la inversión. En Tren Maya, 182 años en recuperar su inversión, nada más para darle una idea. No son obras que realmente se van a beneficio a mediano plazo, ya ni en el corto plazo, a mediano plazo. Esa es mi intervención, señores. Gracias. Ok. ¿Alguien quiere contestar Pues a sí, su yo le cuestionamiento? contesto. Adelante, Hugo. Pues sí, como nos manejan los datos y el no saber del Poder Judicial, exactamente no sé porque no me ha tocado estar en esos momentos, en esos casos, pero lo que sí sé es que se opuso a los, ¿cómo se podría explicar? Al proceso del Tren Maya, se opusieron a todo lo que Obrador quiso, o sea, que estaba haciendo. Ellos, eso es lo que le molestó al pueblo, a mí como pueblo, toda esa oposición, como dijo el señor hace rato, deja libres delincuentes, protegen privilegios como los de Electra, o sea, gente poderosa, al pueblo no lo ayudan, no lo apoyan. Y lo que más le molestó al pueblo fue el hecho de que se opusieran al Tren Maya, a que pusieran trabas y trabas, porque el presidente no se manda solo.
No sabemos mucho de datos y todo, pero sí sabemos todo lo que se opusieron para que la construcción de lo que él quería, la refinería, trabas y trabas y trabas. O sea, hoy no vivo de los datos, no, los datos no me interesan, yo vivo de los hechos. Como dice, no sé, que él dice que es seguro que dentro de mucho tiempo vamos a recuperar una barda que no funciona, no es refinería, no es nada, una estela de luz que no funciona, no es refinería, no ayuda en nada, y el dinero que se gastaron y se robaron, porque se fue tantísimo dinero y eso no cuesta lo que dijeron que costó. Hoy veo hechos, veo una refinería, construcciones, puentes, trenes recuperados, o sea, muchas cosas que lo habían vendido. Hoy en día estamos sembrando, con Claudia cosecharemos. Esto es lo que puedo decir, gracias. Ok. Adelante, caballero, quería dar una contrarréplica. Ahorita si quieres tú, Itan. Ok. Muchas gracias. Miren, la gente no necesita apoyos económicos, necesita servicios de calidad. Necesitan servicios básicos, agua, luz, drenaje, infraestructura, calles pavimentadas, escuelas, necesitan universidades, seguridad, todos los servicios que el gobierno, que los 3 niveles de gobierno deben de proporcionar. Un empleado no necesita ayuda de los ricos, necesita que le respeten sus derechos laborales, como dice la Ley Federal del Trabajo. Desgraciadamente vemos a la clase empresarial que se aboraza y se encaja con la clase trabajadora. Despidos injustificados, boletines para que ya no los contraten, y un sinfín de mañas para abusar de la clase trabajadora. Y también vemos una clase trabajadora donde se organizan para robarle a la empresa, para robarle a sus patrones, para robar mercancía, para robar lo que puedan, para robarle combustible a las unidades. Vemos una división social que no hizo AMLO, es mentira, o sea, me parece gente tonta los que dicen, perdón de la palabra, me parece gente ilusa o inocente cuando dicen, es que AMLO nos dividió, como el señor que dijo ser priista. No es cierto, nada más les recuerdo de qué se trata todo el contenido de la televisión que la gente ha visto y consumido por años y décadas. Acuérdense de que en las novelas siempre hay una división social, que se enamora la muchacha que trabaja de sirvienta en la casa, se enamora del rico, del patrón, y le hacen el feo por ser pobre, no permiten su amor, y todas esas cosas. Eso es una muestra de lo dividida que está nuestra sociedad. Acuérdense de las películas de Pedro Infante. Las películas de Pedro Infante que decían, nosotros los pobres, ustedes los ricos también lloran. O sea, nada más vean toda la división social que siempre ha habido. AMLO no nos ha dividido y Claudia no nos va a unir. La sociedad es la que está muy mal. Hay otro detalle también que les quería comentar. Si no eres de las familias más ricas de México, no eres fifí, eres aspiracionista. Un fifí no es asalariado por muy buen sueldo que tengas en una empresa como profesionista. Si no eres de los magnates como Carlos Slim, no eres fifí, y no lo digo por despreciar a nadie. Aterricen en la realidad, por favor. No eres fifí. Si no eres Slim, si no eres Larrea, si no eres Salinas Pliego, no eres fifí. Que te caiga bien en tu cerebro, amigo. Amigos, amigas, por favor. Eso de que dices, ay, es que soy fifí, no es cierto. Suenas como la persona esta que cuando murió la reina Isabel lloraban porque le decían a la niña que era su abuelita. Esa señora ni en su vida te vio, por favor. Un tema muy importante que les quiero señalar, amigos. En México la sociedad no tiene la cultura del ahorro.
Y con estos programas sociales, menos van a ahorrar para su vejez, menos van a invertir para su vejez. Los programas sociales nunca han resuelto nada y nunca lo van a resolver. Imagínense esos miles de millones que se reparten a la gente, imagínense los invertidos en infraestructura, en salud, en educación, en seguridad, en servicios básicos. Imagínense que todos esos miles de millones se utilizaran para pagar la deuda que nos dejó el despreciable PRIAN. Imagínense un país sin deuda. ¡Wow! Nuestra moneda se apreciaría increíblemente. Pero pues todos quieren que les den para írselo a gastar en caguamas, ¿no? Nada más les hago una pregunta. De los programas sociales, ¿qué porcentaje de la población beneficiada realmente lo utiliza para lo que es? ¿Qué creen? Es un porcentaje mínimo, un porcentaje muy mínimo de beneficiados realmente lo aprovechan para lo que es. La mayoría se lo gastan en ocio, en celular, en Hasta ahí te cheves, detengo, en amigo, para que cotorreo. no te extiendas tanto. Y Itan iba a decir algo. Adelante, Itan. Perdón, Hugo, perdón. Aclaro, no es contra de ti. Yo siempre lo he dicho, punto diferente de vista y no somos enemigos, ¿no? O sea, son puntos que me gusta también defender el mío. Hay un dicho que dice que dato mata relato, ¿sí? Y los datos van sobre el relato. Les puede parecer los hechos o lo que ven que está muy bien, pues si nos basamos a los datos reales, vamos a ver la triste realidad. Ahora, lo de Salinas Pliego, no sé si sepas quién son los 3 jueces que llevan el caso de Salinas Pliego. Pues si no lo sabes, te voy a dar un tip. Uno es Yamil Esquivel, otro es Lenia Batres y el otro es también un juez hombre que puso Obrador. Los 3 no han podido dar un veredicto y Lenia Batres se respaldó en decir que no pueden dar un veredicto real, puesto que lleva una curva de aprendizaje. Nada más para que te des una idea de la reforma judicial, tocando el tema de que sin experiencia están pidiendo. Y vuelvo a lo mismo, no me puedes, sí sabías ahora que la famosa barda de Calderón, el terrenote ese que compró, sí sabías que ahí se están guardando todos los gases o todos los cilindros del gas del bienestar que no funcionan, y sí sabías que ese terreno vale más ahorita, y ha producido más dinero que Dos Bocas. Y no lo digo yo, si quieres son datos, búscalos en datos de la página del gobierno federal, ahí te viene toda la información que tú necesites. Te digo, no son yo no platico lo que yo creo, lo que yo veo, yo te platico datos reales. Es la pequeña diferencia, tú te basas a cosas que ves, yo me baso a datos. Y digo, no está mal tu punto, pero sí me gustaría que se informaran más de cómo funcionan las cosas, cómo son, a qué punto llegan, para que veamos si realmente son rentables o no. ¿Sale? Dross, yo me despido, ya me voy a dormir. Nos vemos, Itan. Te trabajo mucho por todo. Hugo, buenas noches, te sigo, mi hermano, porque me gusta mucho tu forma de pensar y también de mi presidente. Caballero, también te sigo, buenas noches a todos, saludos. Gracias, buenas noches. Usuario sí, quería, claro que sí. desde hace rato me pidió la palabra, por eso tuve que detener a tantito a Caballero, porque sí, ya hay varias personas que me pidieron la palabra. Adelante, usuario. Sí, mira, yo quería comentar lo siguiente, lo que se está manejando, lo que se dice respecto, por ejemplo, a la votación en contra de los programas sociales, creo que dijeron del PAN. Yo no pertenezco a ningún partido, ¿no? Debemos recordar que cuando se llevó la iniciativa al Congreso, incluso se hizo también en épocas anteriores, en otros sexenios, y fue rechazado por Morena. Cuando se lleva esta nueva iniciativa, que la lleva Morena y que dicen, y creo que así sucedió, que la rechazó el PAN, fue porque no quisieron cambiar y que ese recurso realmente se destinara a gente necesitada, sí, a los adultos mayores, pero no más a los necesitados. Pero como no cambian ninguna coma, ningún punto, fue por ello que creo que los legisladores del PAN votaron en contra, ¿no? Pero de hecho hubo propuestas anteriores que fueron rechazadas. Ahora, por lo que respecta a los recursos que hace rato mencionaban, yo hace rato revisaba el incremento tan enorme que ha habido de la nueva deuda contratada. Se maneja mucho la palabra la austeridad republicana,
pero revisando al día último de agosto de este año, el incremento de la deuda o la deuda nueva contratada por esta administración supera los 7 billones ya. Tan solo del 31 de julio al 31 de agosto, la deuda se incrementó considerablemente en 645,000 millones de pesos. Esta administración ha contratado deuda por 7 billones 168 mil pesos y lo pueden verificar en la Secretaría de Hacienda. ¿A cuánto equivale eso si lo dividimos en lo que fue el FOBAPROA? Son 13 FOBAPROAs la nueva deuda contratada por la actual administración. Es algo que es una cantidad enorme, porque si en 36 años de administraciones anteriores contrataron 10.5 billones, que fue como se la dejaron a AMLO en 2018, en este momento subió a 17 billones 168 mil pesos, con unos intereses demasiado elevados en esta nueva deuda. Es decir, el país, Claudia, tiene un grave problema económico porque no tiene recursos para enfrentar todo lo que viene de gastos. Todavía hace 3 días hubo otra contratación, se pusieron bonos por 18,631 millones de dólares en Estados Unidos, es decir, 360,000 millones de pesos más que se van a cargar en agosto. Estamos hablando de la deuda más grande contratada por cualquier sexenio que va a meter en aprietos económicos a México. Y por los que dicen que no se hizo nada en 80 años, pues necesitan revisarlo, porque México no nació con López Obrador. Ya dije, 400,000 kilómetros de carretera, 1,300 hospitales de primer nivel, una cantidad enorme, 600 y tantas presas de gran tamaño, porque en total son más de 3,000 entre bordos y presas, toda la infraestructura de Pemex, toda la infraestructura carcelaria, toda la infraestructura de puertos, 70 y tantos aeropuertos en las administraciones anteriores. Entonces nadie puede decir que todos se lo robaban, ¿no? No, tampoco nadie puede decir que no hubo corrupción, siempre ha habido corrupción. Lo que pasa es que yo lo que veo que este sexenio se ha incrementado considerablemente la corrupción. Yo calculo que en un 300% a los anteriores gobiernos. Ese es mi comentario. Gracias, gracias. Adelante, ¿alguien más quiere opinar sobre lo que se acaba de decir? Pues yo le contestaría al señor ahorita, pues sí tiene razón en muchas cosas. No se hizo en tantos años solo todo lo que ha habido y todo eso, pero la gran mayoría de lo que se hizo, pues cobró una parte y se volaban lo demás exageradamente, y el pueblo siempre hundido en todo, no más que nada. Se inventaron muchas cosas para saquear el país, se vendió todo. Hoy no se ve tanto el avance porque pues se tuvo que recuperar, invertir en todo. Y antes, o sea, se endrogaban y pues era para robarse el dinero. Hoy se endrogaron pues para hacer construcciones, trenes, recuperar lo que se debía, en todo eso, porque simplemente pues recuperar y pagar a los que se les vendieron las cosas, son demandas, hay que pagar millones de millones y todo eso. Entonces, hoy se invirtió en México, no pidieron prestado, y si se endrogaron, pues se endrogaron en el país para darle a los mexicanos. Yo lo veo así, no puedo asegurar que pase así, pero si es así, hoy se endrogaron y el pueblo lo está disfrutando. O sea, todos se han endrogado y unos cuantos nada más se lo volaban. Hoy lo disfruta el pueblo, ¿no? O sea, y a lo mejor no sé, 80, 90 años no se pague y más, nadie le importó antes estarlo pagando. Hoy el pueblo lo disfruta, ¿no? A lo mejor me muero y voy a seguir la deuda, mis hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, pero mientras pues el pueblo está viviendo, porque estaba muerto. Yo lo veo de esa forma, ¿no? Es todo. Es cuanto. Adelante, mi presidente. Te voy a decir mi presidente por obvias razones, ¿no? Sí, está bien, no te preocupes. Bueno, mira, yo estoy completamente de acuerdo con Hugo, con lo que acaba de decir, que sí hizo algo el PRI,
pero la mitad de lo que hacía, la mitad se quedaba con el dinero que pedían. Entonces, eso endeudó mucho al pueblo y enriqueció a muchos del PRI. Y luego llegó el PAN y ese estuvo peor, porque ese nada más se quedaba con el dinero y no hacía nada, no hacía nada. Y aunque digan, ahorita Itan decía de la barda que producía más, no sé qué produce, tal vez adquirió un valor como cualquier otra propiedad que con el tiempo pues no va a tener la misma, el mismo valor original y adquiere plusvalía. Eso sí se lo creo. Ahora, también no se critica el proceso de un amparo ni de la Suprema Corte. Lo que se critica es la corrupción, el nepotismo, los aviadores que viven ahí, las pensiones doradas, sus prestaciones, 50 asesores que tiene cada ministro y se tardan añales en resolver un caso. Y luego aparte esconden los expedientes como el de ya sabemos quién, el de Salinas Pliego. Entonces eso no lo tiene Lenia Batres. Ahora el derecho es muy amplio, como en la medicina. Un médico especialista en el cerebro no va a hacer una cirugía de corazón abierto, ni va a operar las venas. Entonces tiene que saber eso Itan también. Ahora en cuanto a Oser dice, no se incrementó la corrupción en este sexenio de Andrés Manuel. Lo único que es la corrupción que se incrementó fue la de Alito Moreno y la de los demás prianistas que se están repartiendo las plazas en Coahuila. Y ni modo que yo lo invente, todos sabemos eso. Así Marco Cortés empezó a repartir, esto es tuyo, las notarias son mías, esto es tuyo. Entonces, esa sí es corrupción. Ahí sí se la creo que por eso se incrementó la corrupción en un 400% gracias al PRI y al PAN. Pero hay mucha gente que no lo ve así y es su percepción, es su percepción. Para millones de mexicanos, la percepción es completamente diferente. Cambió mucho el país, hay mucha ayuda, el dinero está fluyendo. Gente que dice, no, es que se lo gastan en celulares y todo eso, es dinero, está fluyendo la economía. Entonces, para mí, estuvo muy bien. Espero que esté igual o mejor con la doctora Claudia. Muchas gracias a todos. Gracias, ya casi tiempo. Gracias, te voy a bajar, ¿eh? Ok, sí, mira. Adelante, Saúl. Como la persona esta que empezaba a preguntar que cómo se trabaja una carpeta de investigación, cómo trabaja las cosas, las preguntas que hizo. Claro, yo nunca he estado en un juzgado, nunca he tenido ningún problema de eso, no sé cómo se trabaja. Tienes una imaginación, claro, pero yo nunca me fui a meter a un problema de esos. ¿Por qué? Porque me daba miedo ir a presentarme a un juzgado, a presentarme a una delegación, a decir que, ¿por qué? Porque simplemente yo tenía miedo, como yo no tenía dinero, mejor ni le muevo, aunque yo sabía legalmente que tenía la razón, no me presentaba, y ese era el miedo de toda la gente ahorita, y ese es el miedo de toda la gente ahorita. Allí es donde, por eso el cambio, o sea, no hay que pensarle mucho, cuando tú ves una persona que violó a una niña de 4 años y que no supo dar la hora y la dirección y queda libre esa persona, o sea, por favor, no es lo que los cambios que se van a hacer porque está mal el Poder Judicial, no, por la corrupción completa que hay ahí. Eso es todo. Te agradezco un minuto antes, pero te agradezco, te voy a bajar, muchas gracias por participar. Muchas gracias, igualmente, bye bye. Adelante, Hugo. Pues sí, más que nada, hoy
todo lo que no sirve se va a reformar, se reforma y se está reformando. El país va bien porque muchos hicieron tantas cosas, muchos amansaron fortunas, estaba yo ahorita pensando, dineral y dineral que en 20, 30 generaciones no se acaban ese dinero, mansiones, Florida, Miami, y millones de millones de millones. Yo luego a veces no puedo juntar 5,000 pesos, 8,000 pesos, o 1,000 pesos. Y esta gente habla de millones, cómprate tu Ford Fiesta Lobo, apártala con 100,000, 200,000 pesos, ¿no? Y millones de millones, y estuviera bien si lo hubieran hecho bien, pero yo creo que no, ninguna de estas personas, mansiones de millones de millones. Hoy el dinero se gasta, y si se endeudó el país, se endeudó haciendo cosas para empezar a pagar lo que se debe. O sea, pagar la deuda y todo, y se tuvo que hacer porque todo se lo llevaron el dinero. Hoy se endeudó el país, con Obrador, según por lo que dicen todos, con sus datos y todo, ¿no? Pero hoy el dinero lo está disfrutando gente que en su vida había vivido, porque viven. Hoy no, no tienen lujos, no tienen nada, pero están viviendo cuando estaban muertos en vida. Obrador es lo que se le agradece, que le regresó la dignidad a mucha gente mexicana, pobre. Y ahora seguimos los demás, seguimos los demás con Claudia. Vamos a cosechar lo que se sembró. Nunca he visto cosechar sin sembrar. Yo creo que ya basta de fifís, ricos, chairos, pobres. Vamos bien porque el dinero ya no es saqueado, y si está endeudado México, pues valió la pena, porque hoy hay cosas de donde se va a sacar para seguir pagando. Mis nietos, mis bisnietos, quien sea, porque van a tener que pagar, porque nos endeudaron desde antes. Si antes hubiera trabajado bien, no estuviéramos tan endeudados, ni se hubiera tenido que empezar de cero con todo lo que hizo Obrador. A algunos les gusta, a otros no les gusta, pero el pueblo lo está disfrutando, la gente está volviendo a vivir. No era justo que tanta gente amasara tantos millones de billones de millones de millones, unos solos, habiendo tanto dinero. Gracias, buenas noches. Gracias, tiempo, 4 segundos. Te voy a bajar también, Hugo. Muchas gracias por subir. Adelante, usuario, tienes Sí, ya, 3 mira, minutos para tu cierre. Sí, ya para concluir, ¿no? Cuando digo que se ha incrementado la corrupción es porque lo analizo, lo veo, lo palpo, incluso analizo la realidad de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el huachicol, que se ha incrementado. Es una mentira que ha bajado la cantidad, porque es muy sencillo verificarlo. Tú te metes a las páginas del Sistema de Información Energética, a las páginas de Pemex, a los portales oficiales, y tú tienes una cantidad que produce de gasolina, tienes una cantidad, un volumen de barriles que importas, aparece también la información de lo que vendes internamente de combustibles y lo que importas, que es muy poco, que se va a Cuba, que creo que se lo regalan, y sacas la diferencia y ves la cantidad enorme de huachicol que existe. Cuando se construyó Dos Bocas, cuando se hizo el presupuesto, y las empresas que participaron y cotizaron antes de iniciar la obra, cotizaron en 12,000 millones de dólares. Esa obra, para que se entere la gente, esa refinería, Rocío Nale acudió a checar en la India la refinería más grande que existe en el mundo, que se construyó en la India, en Jamnagar, se llama la provincia. Esa refinería de 580,000 barriles, lo pueden investigar, tuvo un costo de 6,000 millones de dólares. Entonces lo que hizo Rocío Nale para llegar al precio de 8,500 millones de dólares fue actualizar a valor presente todo lo que había costado esa refinería. Aquella refinería es de 580,000 barriles cuando se construyó en su primera etapa. Entonces dijo, bueno, no vamos a irnos con 12,000 millones,
la refinería va a costar 8.500 y ahorita estoy seguro que anda arriba de los 20.000 millones de dólares y no se ha concluido, y es una enorme corrupción como existe también en el Tren Maya. La corrupción en este sexenio se ha incrementado, que no tenemos idea de las cantidades, y lo vemos en los hijos, en los contratos que se dan sin licitación, en los costos tan elevados. ¿Cómo es posible que un kilómetro de vías de ferrocarril cueste 300 millones de pesos? Eso es imposible. Entonces, son cifras, no son inventos míos, lo pueden checar ustedes en la Secretaría de Hacienda, pueden checar en los portales oficiales de Pemex y se van a dar cuenta de la enorme corrupción que existe, ¿no? Es todo. Te agradezco tiempo, 2 segundos. Gracias. Gracias por participar. Voy a bajarte. Adelante, Fernando Ramírez, tu Sí, conclusión, nada más. 3 minutos. Gracias. Sí, nada más para apoyar esa situación. La corrupción en este sexenio fue terrible. Todas las obras costaron 5 o 6 veces más de lo presupuestado. Cuando AMLO dijo que no iba a haber aumentos, la refinería efectivamente habían hablado de 8 millones de dólares, costó 20.000 millones de dólares. Y así todo, una gran corrupción. Veo que mucha gente opina de acuerdo a lo que oye, a lo que le platican. No se meten a ver datos duros, no se meten a ver las mentiras tan repetitivas que dijo durante todo el sexenio este señor. Hay que ver los datos duros. Es que las novelas, es que las películas de Pedro Infante. No, señores, vámonos a los datos duros. Vamos a analizar exactamente cómo fue el sexenio. Recibió una deuda de 10 billones de dólares, está en 17 billones, 7 billones de más, 7 billones más de deuda, cuando él dijo que no iba a haber deuda. Y así todo. ¿Quién en su sano juicio, y esto es algo que a mí me molestó muchísimo, destruye un aeropuerto perdiendo 33.000 millones de dólares después, y decir cínicamente: consulté con don Carlos Ursúa, consulté con especialistas y todos me dijeron que lo conveniente era concluir con el aeropuerto? Esa noche me fui a dormir y le pregunté al pueblo bueno y sabio que qué hacíamos, y el pueblo decidió que se destruyera. ¿Quién en su sano juicio hace una cosa así? Cuando la gente que conoce, la gente que sabe, le dice que hay que concluirlo, no, el pueblo que sabe de finanzas, el pueblo que sabe de construcción. Un aeropuerto diseñado por uno de los mejores arquitectos a nivel mundial, que ha diseñado los mejores aeropuertos, para que venga yo no sé quién diseñó ese de Santa Lucía, que no sirve, que no opera, que costó también el triple, como todas las obras, y la gente lo defiende. ¿Por qué? Porque están fanatizados, no se ubican en la realidad, no analizan datos, no investigan, simple y sencillamente se van con el discurso, y lo que el señor diga, eso es lo correcto, y eso se llama fanatismo. Les falta la cultura de la investigación, de la comparación, lo que es hablar y lo que es actuar, la congruencia. Y este señor era un incongruente, todos los días mentía. Muchas gracias por Gracias, tiempo. Gracias por tu opinión de cierre. Y te voy a bajar. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México. Adelante, señor Grillo. Pues mi queridísimo Dross, mi intención era comentar ahí algunos puntos que hablaron respecto del funcionamiento de la Suprema Corte y de los juicios de amparo, así como el ejemplo ya muchas veces referido del juez Vitela, pero veo que ya estás de cierre, y si me lo permites, prefiero tocar ese tema cuando haya contrarréplica, porque creo que sí es un tema que no podemos dejar en el aire. Y yo soy de las personas que cree que cuando vas a hablar de un tema técnico, forzosamente tienes que tener cuanto menos conocimiento básico de lo que vas a hablar, y no solo una perspectiva. Leyes y eres jurista, te dejé al final para que des las precisiones. Ese es el sentido. Si me lo permites. Y si te pasas de tiempo no hay problema, o sea, se acaba el reloj
Tú eres el que vas a dar la opinión final. Te lo Adelante, agradezco. una vez dicho Gracias. esto. Primer punto, de lo que hablaban de las pensiones doradas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Hay que hacer diversas precisiones en este tema. El primero de ellos es que no todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación están con un contrato de base, lo que los pone en un contrato temporal. Por lo tanto, sus jubilaciones y o pensiones no se sujetan a las mismas reglas que un personal de base, porque recordemos que pensiones y jubilaciones se derivan de una prestación, una percepción que es la seguridad social, que corresponde a la fracción 11ª del apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República. Y esto se hace únicamente cuando cumples o con una antigüedad o con un tope de edad respecto de acuerdo a la ley, en este caso de la ley del ISSSTE. Ahora, hay puestos como son los de titular de órgano jurisdiccional que se someten a una tabulación diferente, pues el salario que se percibe como titular de órgano jurisdiccional se integra además del salario, por gratificaciones o por bonificaciones que no están tabulados y que no pueden exceder una determinada cantidad, pues de acuerdo a las arcas del propio ISSSTE no te lo permite por la propia reglamentación. En este entendido, también tenemos que establecer que que el funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es el mismo que el que opera para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni sus salas regionales, ni para el Consejo de la Judicatura Federal, ni para el resto de órganos jurisdiccionales. ¿Esto por qué es así? Porque tenemos que entender que la cabeza del Poder Judicial de la Federación recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su reglamentación, así como su reglamento y como su ley orgánica es diferente a la del Consejo de la Judicatura Federal, incluyendo la descripción de sus manuales de puesto. Entonces, si queremos hablar del Poder Judicial de la Federación, tenemos que entender que existen diferentes tipos de marcos operativos y aplicables según el órgano jurisdiccional que queramos atender. Así también tenemos que revisar que no todo el personal del Poder Judicial de la Federación son jueces, son magistrados o son ministros, ni siquiera personal adscrito a órganos jurisdiccionales. Entonces, su salario, sus prestaciones, sus remuneraciones no son las mismas. En este tenor, resulta que parte de los fideicomisos o uno de los fideicomisos precisamente tenía por objeto complementar los descuentos que los propios trabajadores aportábamos para que al momento de la jubilación se complementara con el resto de percepciones que me otorgaba el ISSSTE por derecho y por retiro a lo largo de mi carrera como servidor público. Ahora, en el punto número 2, lo que dijeron respecto de la sustanciación de juicios de amparo y que se escondían juicios de Ricardo Salinas Pliego, bueno, entendamos algo. Ricardo Salinas Pliego sustanció 3 juicios de amparo. El primero, por ejercicios fiscales 2008, el cual fue desechado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a través de su presidencia, que en ese momento recaía en la ministra Yasmín Esquivel Moza. ¿Por qué? Porque a ese juicio no le revestía ni la relevancia, ni tampoco impactaba en el interés general o en la afectación del bien común, tal cual lo presenta o las hipótesis del principio de atracción contemplado en la Constitución General de la República y en la propia Ley de Amparo, para que la Suprema Corte pudiera entender del tema, por lo cual se desechó y se regresó a la sala administrativa de origen. El segundo juicio de amparo que promueve Ricardo Salinas Pliego, el cual cayó en la ponencia del ministro Pérez Dayán, resulta que sí se está sustanciando.
pero que además de que se está sustanciando, se pasó por turno, cosa que no están diciendo. El tercer juicio de amparo cae en la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, y esto respecto de los ejercicios fiscales 2008 y 2013, en el que originalmente la sanción era por 17 millones de pesos. Por las actualizaciones y multas se incrementa a 35. En este entendido es que por turno, el orden de prelación, como se hace en cualquier otro turno, tenemos que decir que como no es un asunto que se está estableciendo como prioritario o relevante, no urge una inmediata atención o sustanciación, sino que se hace conforme al turno en el que éste ingresó. Ahora, lo que dijo respecto también de que los ministros tienen 50 asesores cada uno, mentira. Eso se puede consultar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente en el directorio de personal, y se puede encontrar por ponencia, por sala y presidencia. Y resulta que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández tiene un total de 6 asesores. La ministra Margarita Ríos Farjad tiene 9 asesores. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tiene 7 asesores. El ministro Luis María Alcántara Carranca tiene 7 asesores. Lenia Batres tiene 75 asesores. Yasmín Esquivel tiene 14 asesores. Loret Taif tiene 16 asesores. Es aquí entonces en donde me pregunto que también estamos informados en el tema, o nada más es por repetir algún tipo de discurso político partidista. Porque ahora resulta que ya todos son expertos en el juicio de amparo, cuando ni siquiera entienden que una autoridad en ningún momento puede acudir a la sustanciación de un juicio de amparo, porque tal cual lo dice el artículo 103 de la Constitución General de la República, el juicio de amparo solo puede ser promovido por una persona, un ciudadano, que ha sido violentado en sus derechos humanos y por una acción u omisión de autoridad que ha vulnerado, modificado, restringido o nulificado el ejercicio de estos. Por lo tanto, una autoridad no puede en ningún momento acudir a ningún juicio de amparo, como lo han venido realizando o como lo han venido manifestando. Finalmente, por lo que refiere al asunto que decía esta persona, que de la niña que fue abusada, no es lo mismo abuso que violación, son tipificaciones totalmente diferentes, que se dejó en libertad que porque la niña no supo dar el tiempo y el modo y el lugar. Bueno, eso ya se ha explicado en varias ocasiones y tenemos que ser sensatos. Así lo explicó la mamá en un video de 1 minuto 30 de grabación de una audiencia que no es pública, porque lo que dice el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales es que se tiene que reservar el video de la audiencia cuando se involucran los intereses de un menor entre algunos otros supuestos, y por lo tanto esa audiencia no es pública, solo se le puede otorgar a las partes que integran el procedimiento y que así lo soliciten, que fue el caso de la mamá. Esa audiencia era una audiencia de control, en donde la audiencia tiene por objeto la formulación de imputación y en donde el juez, incluso si ustedes recuerdan el video, se definía o se determinaba en el hecho de si se vinculaba o no a proceso. Ergo, en ese caso, lo que no dijo la mamá fue que fue ella quien, al presentar la denuncia, dio el día estimado, la fecha estimada, para realizar una acusación directa. Declaración que fue ratificada por el Ministerio Público y su asesor particular. No es cierto que el juez haya dejado
una auto de no vinculación a proceso porque esta persona o porque la niña no haya dado el día y el lugar. Porque para empezar, ahí se aplica o se despliega algo que se llama protocolo con perspectiva de infante. Y por el rango de edad de la niña, se desplegó ese dispositivo desde la implementación de la denuncia. Concluyo diciendo que lo que fundó y motivó la sentencia, que sí es versión pública dentro del tercer considerando, que es el estudio de fondo, se advierte que los que entraron en contradicción fueron los peritos ofrecidos por la misma mamá, por la misma fiscalía, quienes se vieron imposibilitados en establecer un debido diagnóstico en materia de criminalística, psicología pediátrica y finalmente en reconstrucción de hechos. Es en la compulsa de las baterías de preguntas de los propios peritos ofrecidos por la parte denunciante, que al no poder fijar la idoneidad con los medios con la formulación de imputación y al no acreditar el nexo causal, se determinó que no debería de vincularse a proceso por falta de elementos. En este tenor, la señora no estuvo contento con la sentencia, hace un golpe mediático y finalmente la señora ya no publicó lo que la señora fue a promover en un recurso de impugnación. ¿Por qué? Porque el recurso de impugnación ratifica la valoración hecha en la sentencia de origen. Es decir, le dio la razón al juez Vitela, que por cierto fue separado del cargo por la presión mediática y social que hizo la mamá en las redes sociales. Es importante conocer estos datos si lo que quieres es hablar de un tema que forzosamente requiere de conocimientos técnicos, porque el juicio de amparo es un medio de control constitucional con una serie de normas interpretativas y aplicativas que van más allá de lo que yo creo que comprendo y conozco. Y hablar de un caso que se hizo mediático por 1 minuto 30 que vieron en una red social no implica que hayan leído la sentencia y que hayan leído también el resultado de la apelación y que conozcan el procesal penal, porque eso obviamente va a sesgar el discurso popular que, claro, dista del conocimiento en la materia. Muchas gracias. Gracias, señor Grillo.